Em, con lo que vamos a ver, que no vamos a alcanzar a terminar con lo que preparé y terminemos de hacer el miércoles, vamos a terminar todo lo que corresponde a la unidad 1. Y ya el lunes de la semana que viene empezamos con la unidad 2. Yo calculo que el jueves voy a estar subiendo el práctico de la unidad 2, pero no hace falta ni que lo miren hasta que empecemos a ver la teoría. Voy a empezar por hacer un brevísimo resumen de las cosas hasta acá que vimos la clase pasada. Lo que vimos la clase pasada fue la definición de determinante de una matriz cuadrada como una función que a cada matriz de orden n por n, donde n vale cualquier cosa, le asigna como imagen un número. Ese número real se llama determinante y es propio de cada matriz. Lo que vimos fue una regla de cálculo para el tamaño 2×2, que es el producto cruzado de los elementos de las diagonales restado, digamos el A11 por A22 menos A21 por A12. Y también vimos una regla de cálculo general para el caso 3×3, que eran los productos de los elementos de las tres diagonalcitas de izquierda a derecha, arriba hacia abajo, menos los tres productos de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, en las tres diagonalcitas que quedan formadas. Y después vimos una definición general que sirve para cualquier tamaño n por n, inclusive estos dos. Lo que pasa es que el desarrollo de esto es más complicado si la matriz es 3×3, es más fácil hacer lo que acabo de mostrar. Y habíamos visto que esta definición involucra el concepto de cofactor, que es un determinante que se obtiene al eliminar de la matriz original una fila y una columna. Es decir, que este cálculo genérico reduce el cálculo del determinante de una matriz de orden n a n sumandos, donde cada sumando es un determinante de orden n-1 por n-1. Y eso se hace desarrollando por cualquier fila o cualquier columna y el resultado es el mismo, obviamente, porque como es una función, el resultado del determinante de una función es único y se calcula de cualquiera de estas maneras. Igual nosotros no vamos a tener que hacer estos cálculos, sino que esto nos sirvió para justificar algunas cosas, como por ejemplo que el determinante de una matriz que tiene una fila de 0 es 0 y estas cosas. Después otra cosa que vimos fue algunas cuentas que se podían hacer con las filas o columnas de una matriz y el efecto que esas cuentas tenían sobre el determinante. Vimos tres cosas que podemos hacer. Son las tres opciones con las que contamos. Una cosa es intercambiar dos filas o columnas, o sea, todo lo que digo para filas vale para columnas. Cuando no valga voy a avisar. Intercambiar dos filas cambia el signo del determinante. Multiplicar a una fila por un número distinto de 0 multiplica el determinante por ese número. Y sumarle a una fila un múltiplo de otra no cambia el determinante. Y también habíamos visto, no vimos nada, lo que habíamos visto ya no lo voy a decir ahora. A estas modificaciones se las llama operaciones elementales. Pero las operaciones elementales, que nosotros las vimos en el contexto de calcular un determinante, se pueden aplicar también a matrices rectangulares, porque tienen otros usos, un montón de usos, estas operaciones elementales. Entonces yo lo que voy a contarles hoy es un par de usos y en la unidad que sigue vamos a ver otro uso más. Entonces vamos a llamar operación elemental fila, análogo para la columna, a una matriz A' que se obtiene de la matriz A haciéndole cualquiera de estas tres operaciones que acabo de mostrar, cualquiera de estas tres modificaciones que acabo de mostrar.
Vamos a llamar, la matriz, esto quiero señalar, la matriz sobre la que estoy haciendo esto puede tener cualquier dimensión. Es una matriz rectangular o cuadrada, no importa. Y sobre esta matriz puedo hacer lo que se llaman operaciones elementales. Vamos a formalizar este concepto de operaciones elementales. Y acá lo que anoté fue cómo se escriben estas operaciones elementales. Intercambiar filas está a la izquierda, intercambiar columnas está a la derecha, y la notación para filas es la primera y la para columnas es la segunda, en todo lo que sigue también. ¿Cómo escribimos cuando en una matriz intercambiamos filas? Que la nueva fila I es igual a la vieja fila J y la nueva fila J es la vieja fila I. Es decir, sacamos la I y sacamos la J y las ponemos intercambiadas de lugar. Esto es una notación entre nosotros, ¿no? Para saber lo que estamos haciendo. Multiplicar una fila por un número distinto de 0 y sumar a una fila múltiplo de otra. Bueno, se anotan así: F'I es igual a alfa por I y F'J es alfa I, perdón, F'I es alfa I. F'I es F sub I más alfa FJ, es decir, voy a modificar la fila I haciendo que a la fila I le voy a sumar un múltiplo de la fila J. Estas son las 3 operaciones elementales legales. Y lo que uno hace es, cada vez que aplica una operación elemental, obtiene una nueva matriz. A estas matrices que se obtienen una de otra aplicándole estas cosas, se llaman matrices equivalentes. ¿Qué sabemos hasta ahora de estas matrices? Que depende de lo que le hicimos a la matriz, cambió o no cambió su determinante si la matriz era cuadrada. Si la matriz es rectangular, no sabemos nada. Al final de de la clase que subí, el PDF que subí a PEDCO, mostré unos ejemplitos de cómo se aplican, porque como ya lo hice la clase pasada, me pareció que era redundante volverlo a aplicar ahora. Entonces, por cualquier cosa, lo tienen hecho ahí al final. Hoy no vamos a llegar ni a palos al final de ese PowerPoint, pero bueno, cualquier cosa, el miércoles me lo vuelven a preguntar, si hay alguna duda respecto de cómo se aplican estas cosas. Porque en realidad, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos haciendo cuentas con las filas que son vectores. Estas filas son vectores del espacio. Supongamos que la matriz es M por N, ¿qué tenemos? Tenemos M filas, supongamos 5 por 3. Tenemos 5 filas de vectores de 3 dimensiones. Entonces, ¿cuál es la cuenta que estamos haciendo cuando intercambiamos filas, multiplicamos una fila por un número o le sumamos a una fila un múltiplo de otra? Simplemente estamos haciendo cuentas con esos vectores, que son, la última especialmente, es muy parecida a una combinación lineal. Lo que pasa es que no es cualquier combinación lineal. Es una combinación lineal donde el coeficiente del primer vector es 1, porque la fila I queda como estaba, y a ese se le suma un múltiplo de FJ. Pero son combinaciones lineales de vectores, ¿no? Lo mismo que multiplicar una fila por un número distinto de 0 es obtener un vector que está en la misma dirección que el anterior, pero distinta magnitud y quizás distinto sentido si el alfa es negativo. Bueno, entonces, si alguien tiene alguna duda de eso, lo podemos ver el miércoles o lo pueden ver con Gabriela en la práctica el jueves. Lo que voy a explicar ahora es de dónde salen estas cuentas, porque es como cuando uno despeja y pasa dividiendo para el otro lado un número, ¿no? Si uno tiene una ecuación y tiene 2 por x igual a 5, entonces el 2 lo pasa dividiendo. ¿De dónde sale ese pasar dividiendo el 2? Sale de una propiedad que es la existencia de los inversos multiplicativos. Entonces uno multiplica de los dos lados por una cosa y se simplifica en la izquierda el 2 y el 1 medio, y del otro lado aparece mágicamente el 2 dividiendo. Bueno, esto que voy a contar ahora es de dónde salen o cómo se construye algebraicamente esta cosa de intercambiar dos filas en una matriz. ¿Qué hace uno para agarrar una matriz A? ¿Qué cuenta está haciendo uno para agarrar una matriz A
y obtener una matriz A' donde están intercambiadas la fila I y la fila J. Eso es lo que voy a explicar acá. Existen unas matrices que se llaman matrices elementales, que son matrices que se obtienen de la identidad haciéndoles cosas. O sea, uno agarra la identidad y, por ejemplo, en este caso, intercambia en la identidad la fila I y la fila J. Es decir, acá en el dibujito de la matriz, lo que hice fue, en la fila I puse la fila J y en la fila J puse la fila I. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque el 1 que estaba en el lugar JJ, ahora está en el lugar IJ. Y el 1 que estaba en el lugar II, ahora está en el lugar JI. Eso es lo que me muestra lo que me da la pauta de que hice ese cambio. Por ejemplo, la matriz, esas matrices se llaman tipo P. P también es una notación arbitraria, no importa cómo se llaman, pero P sub 1, 2 es la matriz que tiene respecto de la identidad intercambiadas las filas 1 y 2. Por ejemplo, si yo quiero armar en una matriz, y como vienen de la identidad, son todas cuadradas estas, ¿no? Porque ¿qué hago acá? Agarro la identidad y le hago cosas. Cosa número 1 es intercambiar dos filas. Por ejemplo, supongamos que tengo una matriz 5 por 5 y quiero intercambiar la fila 1 con la 4. Voy a obtener una matriz P sub 1, 4, que es la identidad sobre la cual agarré la fila 1, la puse en el lugar 4, agarré la fila 4, la puse en el lugar 1. Es igual a la identidad excepto ese cambio. Esa se llama P sub IJ, la que tiene la matriz que viene de la identidad donde se intercambiaron las filas I y J. Como la matriz identidad es genérica, también esto es lo mismo intercambiar columnas, pero no nos preocupemos por las columnas ahora. Entonces, tenemos la matriz tipo P, que es una matriz que se obtiene de la identidad. El P tiene dos subíndices, I y J, que son las filas que se han intercambiado en la identidad. Ténganme paciencia que ahora les cuento para qué sirve todo esto. Después tenemos las matrices elementales tipo M, que es una matriz identidad a la que se le ha multiplicado la iésima fila por un número alfa. Es decir, la matriz identidad que tiene unos en la diagonal y 0 fuera de la diagonal, en este caso va a tener unos, excepto en el lugar II, donde va a tener un alfa. Entonces, ¿qué interviene en esta matriz? Interviene la fila que estoy modificando y el alfa, que es por cuánto estoy multiplicando. Este alfa es un alfa distinto de 0, no se olviden de eso. Por ejemplo, la matriz M sub 3 de 4 es una matriz que a la tercera fila, que está indicada en el subíndice acá, se la multiplicó por 4, que es el número que está entre paréntesis. Otro ejemplo, tengo una matriz identidad de tamaño 5 por 5 y quiero multiplicarle la fila 4 por 3. Voy a tener la M sub 4, que eso me da el indicador de fila, y entre paréntesis 3, que me está diciendo por cuánto estoy multiplicando a la fila. Y por último, vamos a tener la matriz elemental tipo T. Me desaparecieron todos los subíndices. Tengo un problema acá de conversión. Cuando subo las cosas, se producen algunos cambios que yo no sé por qué ocurren. Bueno, esto sería T sub IJ de alfa. ¿Qué es esta matriz? Esta matriz tipo T es una matriz que se obtiene de la identidad sumándole a la iésima fila un múltiplo de la jésima fila. Es decir, la jésima fila multiplicada por alfa. O sea, es lo mismo que yo antes hacía así artesanalmente, diciendo intercambio, multiplico una fila por alfa y le sumo una fila múltiplo de otra, ejecutado sobre la identidad. Y esto construye tipos de matrices. Las matrices P, que son las que intercambiamos, las matrices M, que son las que tienen un alfa distinto de 1 en algún lugar de la diagonal de la identidad, y esta que es donde aparece, lo voy a mostrar acá que me parece que es más claro, T31 es sumarle a la fila 3 de la identidad
la fila 1 multiplicada por 4. ¿Eso qué va a producir? Va a hacer que aparezca en el lugar IJ, o sea, en el lugar 3,1, un número distinto de 0 respecto de la identidad. ¿Hasta acá se entendió lo que hice con estas matrices? No es ningún misterio, digamos, lo que hice fue simplemente darles nombre a estas tres modificaciones que hacemos sobre la matriz identidad. Me olvidé de sacar mi pizarrita, ahora la saco por las dudas que tenga que escribir algo. Bueno, espérenme un cacho que esto es... La vida es un bodrio de cables. Bueno, acá estamos. Ahí estamos. Bien. Entonces, sabemos que existen estas matrices que se denominan tipo P, tipo M y tipo T de tomate, que hacen estas tres operaciones elementales sobre la identidad. Entonces, lo importante de esto es que si se multiplica a la izquierda, ¿por qué tengo que aclarar a la izquierda? Porque el producto de matrices no es conmutativo. Entonces, yo tengo que avisar de qué lado estoy multiplicando. Entonces, si multiplicamos a la izquierda o por la izquierda a una matriz A por una matriz del tipo P sub I J, obtenemos como resultado una matriz equivalente que tiene intercambiadas la fila I y la fila J. ¿Por qué matriz deberíamos multiplicar a esta matriz A? ¿Por qué matriz elemental deberíamos multiplicar a esta matriz A para obtener como resultado una matriz equivalente que tenga intercambiadas la fila 1 y 2? Obviamente va a ser la P sub 1, 2, que es la P que intercambia las filas 1 y 2. ¿Cómo es esa P? Pregunta. ¿Cómo es esa P? Primero, ¿qué dimensión tiene que tener? Lara me contesta dimensión 3×4. ¿Qué dimensión tienen las matrices elementales? Las matrices elementales son matrices que se obtienen de la identidad. La identidad es una matriz cuadrada. Ok. Entonces, la matriz P1, 2 es una matriz cuadrada. ¿Qué dimensión va a tener la matriz P1, 2? Entonces, si fuera 4×4, no podríamos hacer la multiplicación, porque para hacer la multiplicación necesitaríamos multiplicar los elementos de la fila que va acá por los elementos de la columna que va acá. Entonces, es 3×3. Ok, la matriz que vamos a poner ahí es 3×3. ¿Y cómo es esa matriz? Es una matriz identidad 3×3 sobre la que se intercambiaron la fila 1 y 2, que la voy a mostrar ahora. Es decir, la matriz de identidad tenía un 1 acá, un 1 acá y un 1 acá. ¿Qué hice acá? La fila 1 la puse en el lugar 2 y la fila 2 la puse en el lugar 1. O sea, obtuve una nueva matriz a partir de la identidad, tal que en la cual intercambié la fila 1 y 2. A eso llamé P sub 1, 2. ¿Qué es lo que dice este teoremita que acabo de poner acá? Que si multiplico a la izquierda a la matriz A por esta matriz tipo P, 1, 2, voy a obtener como resultado una matriz equivalente a la A, que no es la A, es otra matriz, que tiene intercambiadas la fila 1 y la fila 2. Vamos a hacer la cuenta. Tenemos que multiplicar. Cuando armamos el producto P1, 2 por A, multiplicamos fila 1 por columna 1, fila 1 por columna 2, fila 1 por columna 3, fila 1 por columna 4. Eso va a ir en la primera fila. Fíjense que cada vez que yo multiplico esta fila, la fila 1, por cada una de estas columnas,
voy a conservar el elemento del medio, porque los otros dos están multiplicados por 0. Es decir, cuando multiplique 0, 1, 0 por 1, 2, 1, me voy a quedar con el 2. Cuando multiplique 0, 1, 0 por el 0 menos 1, 4, me quedo con el menos 1. Cuando multiplique 0, 1, 0 por 2, 3, 4, me voy a quedar con el 3, y lo mismo con el último, me voy a quedar con el 6. Cuando multiplique la segunda fila por cada una de las columnas, eso me va a llevar a los elementos de la segunda fila, en los cuales voy a conservar el primer número. Cuando multiplique esta fila por esta columna, me quedo con el primer número. Cuando multiplique esta fila por esta columna, me quedo con el primer número, porque los demás son ceros. Y lo mismo con la última. Cuando multiplique por la última fila, me voy a quedar con el último elemento. Entonces, ¿cómo es ese producto? ¿Cómo queda ese producto? Queda de tal manera que la fila 1 apareció, la fila 2 apareció en el lugar 1 y la fila 1 apareció en el lugar 2. Es decir, que esta cosa que nosotros hacíamos de intercambiar dos filas en una matriz es el resultado de un producto de la matriz por una matriz elemental que la pongo a la izquierda. ¿Estamos hasta acá? ¿Cómo hice esta cuenta? Bueno. Me avisan si alguien no entiende. Sí, es raro, pero bueno. Tampoco es una cosa que nos va a quitar el sueño después. Ahora nos va a quitar el sueño. Espero. Bueno. Y este teorema dice también que si hago lo mismo, pero por la derecha, la modificación se realiza por columnas. Es decir, que yo debería encontrarme una matriz tipo P ahí que intercambia, por ejemplo, esta P, ¿qué va a ser? Intercambia las columnas 1 y 2. ¿Por qué sé que es por columnas? Porque está multiplicado a la derecha, eso es lo que dice este teorema. Ahora, ¿de qué tamaño será esta P? Exacto. Esta P es 4 por 4. ¿Por qué? Número 1 tiene que ser cuadrada, porque es una modificación de la identidad. Y número 2, necesito que tenga 4 filas para poder hacer el producto de esta fila por cada una de estas columnas. Y las columnas de la matriz que está a la derecha tienen que coincidir, las filas de la matriz que está a la derecha tienen que coincidir con las columnas de la matriz A. Entonces, la matriz que estamos buscando es una matriz del tamaño 4 por 4, donde están intercambiadas la fila 1 y la fila 2 en la identidad. Si yo hago esta cuenta, esta fila por esta columna, voy a conservar el segundo elemento. Cuando hago esta fila por esta columna, voy a conservar el primer elemento. Y así siguiendo, voy a obtener como producto, después les doy, cuando tengan, después se fijan ahí en el PowerPoint, ¿qué observo yo en esta prima? Que la segunda columna está primera y la primera columna está segunda, y las demás están como estaban. Entonces, esta cosa de hacer un intercambio de dos filas o un intercambio de dos columnas se obtiene premultiplicando o posmultiplicando a la matriz A por una matriz identidad modificada. Lo que quiero señalar acá es que lo importante, o sea, es como cuando uno despeja. Cuando uno despeja no multiplica todas las veces por un medio para pasar el 2 dividiendo. Después pasamos dividiendo, ¿no? Cuando uno necesita hacer la modificación. Pero lo que quiero que tengan presente es que esa modificación es el resultado de un producto adecuado, ¿no? Bueno, sigue el teorema. Si multiplicamos a la izquierda por una matriz del tipo M sub I de alfa, obtenemos una matriz equivalente donde la iésima fila está multiplicada por alfa. O sea, eso que hacíamos de multiplicar toda una fila por un número, bueno, también viene de un producto. De un producto por izquierda de una matriz modificada a la identidad, donde multiplicamos una fila, la iésima fila, por un número alfa, que no puede ser 0. Entonces, en realidad no puede ser 0 porque no nos sirve para nada que sea de 0, ¿no? ¿Qué estoy diciendo acá? La A',
que la voy a escribir después, la voy a obtener multiplicando a la izquierda por A por una matriz del tipo M sub 1, 5. ¿Qué quiere decir eso? Es la matriz de identidad donde a la primera fila se la multiplicó por 5. ¿Cuál es? ¿De qué tamaño es esta matriz? La M. Sí, exacto. 3 por 4 no. Primero, para poder multiplicar, número 1, las P. La P, la M y la T de tomate son todas modificaciones de la identidad. Por lo tanto, son todas cuadradas. Ahora, si yo tengo una matriz cuadrada que tengo que poner a la izquierda de A, como A tiene 3 filas, la matriz que tengo a la izquierda está obligada a ser 3 por 3. O sea, toda cosa cuadrada que ponga a la izquierda de A tiene que ser 3 por 3. Y toda cosa cuadrada que ponga a la derecha de A tiene que ser 4 por 4. Ahora, ¿cómo es la pinta de esta matriz? Es una matriz donde tiene en el lugar, acá se me escapó, acá va un 1. Es una matriz que tiene un 5 acá va un 1, donde tengo acá la manito, el puntito rojo ahí va un 1, porque es la identidad. Y acá un 1. O sea, lo único que modifiqué en esa matriz de identidad fue que el elemento 1, 1, porque estoy modificando la fila 1, lo multipliqué por 5 y me quedó un 5 ahí. El resto es igual a la identidad. Entonces, la matriz de resultados, ¿qué me va a quedar? Cuando haga 5, 0, 0 por esta fila, me va a quedar multiplicado por 5 el primer elemento. Cuando haga 5, 0, 0 por la segunda fila, columna, me va a quedar multiplicado por 5 este 0. Cuando haga 5, 0, 0 por esta columna, me va a quedar multiplicado por 5 este 2. Y cuando haga 5, 0, 0 multiplicado por esta columna, me va a quedar multiplicado este 1 por 5. Por lo tanto, toda la primera fila va a aparecer multiplicada por 5. Y lo mismo, si hago por la izquierda, el efecto se produce, perdón, por la derecha, tengo problema con la izquierda, con la derecha tengo problema. Si hago la cuenta por la derecha, el efecto se produce por columnas. Entonces, acá voy a tener una matriz 4 por 4, porque para multiplicar a la derecha de esta matriz necesito una matriz, como es cuadrada, 4 por 4, donde la primera fila está multiplicada por 5 y obtengo como resultado una matriz equivalente a la A, donde la primera columna está multiplicada por 5. Y por último, para la M sub I alfa, lo mismo, a la izquierda el efecto es por filas, a la derecha el efecto es por columnas. Y la matriz M, por ejemplo, esta que dice acá, M sub 3, 1 de 2, es una matriz que a la fila 3 le suma la fila 1 multiplicada por 2. Es decir, esa combinacioncita que hacíamos F'3 igual a F3 más 2F1, se escribe así en forma matricial, porque acá lo que estamos haciendo es tener una matriz que tiene estas características aplicadas sobre la identidad. Entonces voy a tener esta matriz que tiene la tercera fila igual a la vieja tercera fila, que era la 001, más 2 veces la primera. Entonces me aparece un 2 acá. Cuando hago esa cuenta, obtengo como resultado una matriz donde la tercera fila está modificada. Fíjense que la primera y la segunda están iguales y la tercera fila está modificada. ¿Cómo quedó esta tercera fila? Este 3 no es otra cosa que 1 más 2 veces este 1. Este 4 es 4 más 2 veces este 0. Este 4 es 4 más 2 veces este... Me equivoqué acá. Bueno, hice las cuentas como me salieron. Acá es 4 más 2 veces 2, me quedaría 8 acá, ¿no? Acá me quedaría un 8. Y acá un 2. Bueno, y lo mismo si lo hago por la derecha, el efecto va a ocurrir por columnas. Entonces después lo miran tranquilos, acá les dejo la cuentita para que revisen y arreglen, porque algunas cuentitas están mal. Bueno, acá dice resumen. Por eso digo que se me despatarra todo cuando subo las cosas acá a este Big Blue Button.
Ni siquiera está en ruso, no sé por qué acá dice resumen. Bueno, entonces, voy a hacer un resumen de esto de las operaciones elementales. Entonces, las operaciones elementales, como ya vimos, son 3. Intercambio de filas, multiplicar una fila por alfa y sumar a una fila o un múltiplo de otra. Toda la vez que digo fila es igual análogo columna. Entonces, ¿de dónde salen esas operaciones elementales? Salen de multiplicar a izquierda o a derecha la matriz original por una matriz de cualquiera de estos tipos, que son modificaciones de la identidad, que es la que llamé P, la que llamé M y la que llamé T, de tomate. Entonces, si lo hago a la izquierda, el efecto es por filas. Esta es la vieja notación que usábamos, ¿no? Las primas son para la nueva, las no primas son para la vieja, y se obtienen de premultiplicar a la matriz A por estas matrices. Y si lo hago a la derecha, el efecto se produce por columnas. Entonces, esta sería la lógica de dónde salen estas modificaciones que están acá arriba. Salen de multiplicar la matriz original por matrices identidad modificadas. Si modifiqué filas, lo hice por la izquierda, si modifiqué columnas, lo hice por la derecha. Bueno, punto aparte, vamos a empezar con otra cosa y después vamos a volver con esto, porque esto viene para largo, para hoy y el miércoles. Vamos a definir la inversa de una matriz cuadrada, primero. Vamos a decir que una matriz, volvemos al mundo de las matrices cuadradas. No sé si lo anoté acá, pero bueno, no lo anoté nada. Quiero señalar que la matriz esta es una matriz cuadrada. Las únicas matrices inversibles, si es que son las matrices cuadradas. Entonces, una matriz cuadrada es inversible o tiene inversa si existe otra matriz que voy a llamar A a la menos 1, que, escúchenme lo que le voy a decir, de ninguna manera quiere decir 1 dividido A, porque la división de matrices no existe, es una notación para decir esta matriz es la inversa de A. Es una matriz que llamé A a la menos 1, que la podría haber llamado A', no sé, que si yo la multiplico por la derecha y por la izquierda, la A me da el elemento unidad, que es la identidad. O sea, funciona a los efectos prácticos como el inverso multiplicativo, ¿no? Porque el número 2 tiene como inverso multiplicativo el 1/2. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplico 2 por 1/2 me da el 1. Y lo puedo multiplicar así o así. ¿Por qué? Porque el producto de números reales es conmutativo. Pero ¿qué pasa en las matrices? Como las matrices, el producto no es conmutativo, yo tengo que avisar que esto funciona para los dos lados. Si yo encuentro una matriz que la multiplico por A y me da la identidad así o así, esa se llama inversa de A. Como todo, el problema está, como todo con las matrices, ¿no? El problema está en cómo encontrarla y cómo saber si existe. A esas dos cosas nos vamos a dedicar una parte del día de hoy. Acá puse una matriz y yo afirmo, la inversa de esta matriz es esta. Y la anoto A a la menos 1. ¿Cómo sé que esta matriz es la inversa? ¿Cómo hago para asegurarme que esta matriz que está a la derecha es la inversa de la matriz A tan chiquitita 2 por 2, que es 2 menos 1, 1, 1? ¿Cómo hago para saber si es cierto que esta matriz es la inversa de esta matriz? Perdón, si esta matriz A a la menos 1 es la inversa de A. Exacto. Multiplico a A por A a la menos 1 y me tiene que dar la identidad. Multiplico a la menos 1 por A y me tiene que dar como resultado la identidad. Entonces, acá está hecha la cuenta, pero fíjense que es 2 por 1/3, que es 2/3, menos 1 por, perdón, más menos 1 por menos 1/3, que es otro tercio, me queda 2/3 más 1/3, 1, acá.
2 por 1/3 es 2/3. Menos 1 por 2/3 es menos 2/3. 2/3 menos 2/3, 0. Bueno, y así. Uno hace la cuenta y verifica que por acá o por acá me da la identidad como resultado. Entonces, esta matriz es la inversa de esta matriz. El problema, como dije recién, es, número 1, saber si es que existe esta matriz, porque hay condiciones para la existencia que vamos a ver ahora, y después, el problema número 2 es cómo calcularla, que es un problema relativo porque como existen las computadoras, uno no necesita hacer demasiado esfuerzo. Lo primero que tenemos que señalar es que si una matriz tiene inversa, esa inversa tiene que ser única. O sea, no hay dos matrices. Si dos de ustedes buscan la inversa de una matriz y obtienen dos resultados distintos, uno o ambos se equivocaron. Entonces, vamos a suponer, voy a hacer una pequeña demostración, la hago porque es facilonga y ayuda a pensar. Vamos a suponer que hay dos. O sea, ¿cómo hacemos para demostrar en matemática que es falso, que una matriz o cualquier cosa tiene, en este caso, una única matriz inversa? Supongo que hay dos y llego a que esas dos no tienen más remedio que ser iguales. Entonces, ese es el razonamiento que voy a seguir. Voy a imaginarme que hay dos. Si hay dos, cada una de ellas, por ser la inversa, que las llamé A' y A estrella, deberían verificar esta cuenta, es decir, que multiplicadas a derecha y izquierda por la matriz A, me da como resultado la identidad, tanto que lo haga con A' como con A estrella, porque si las dos son inversas, las dos cumplen con esto. Entonces, lo que hice acá fue A' es igual a A', ¿verdad? Y la multipliqué por la identidad. Como la identidad es el elemento neutro del producto, si yo multiplico una matriz por la identidad, me da la misma matriz, porque funciona como el 1 del producto. No se olviden que estamos hablando de matrices cuadradas. Entonces, esto es lo que se llama una demostración utilizando revoleos algebraicos, porque lo que voy a hacer es reescribir las cosas para llegar a la conclusión que quiero, que es que, lo voy a hacer en términos legales, por lo menos dentro del mundo de la matemática, voy a llegar a que estas cosas no tienen más remedio que ser iguales. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a reemplazar la identidad por A multiplicado por A estrella. Eso es así, porque si A y A estrella, si A estrella es la inversa de A por A estrella da la identidad. Entonces, es como que voy a deshacer este paso y voy a decir, bueno, voy a suponer que esta identidad la calculé, la obtuve haciendo el producto de A por A estrella, que ya sabemos que da la identidad porque es la inversa. Entonces, lo que voy a hacer ahora es aplicar la propiedad asociativa acá, en el producto que ya la vimos hace no sé cuánto, que dijimos que el producto de matrices es asociativo, que es decir, que se pueden multiplicar primero las dos primeras y después por la tercera, o a la primera multiplicarle el producto de la segunda y la tercera, es indistinto en tanto no cambie el orden. ¿Qué hice acá? Lo único que dije, bueno, en este producto de estas tres matrices, que son todas cuadradas del mismo orden, lo que voy a hacer es multiplicar la primera con la segunda primero y a ese resultado le voy a multiplicar por la tercera. Lo único que hice fue acá aplicar la propiedad asociativa. Y después, como A' es la inversa también, A' por A me da la identidad. Y entonces llego a la conclusión de que A' y A estrella tienen que ser la misma cosa. Es decir, que de esta manera sencillita mostramos que si una matriz tiene inversa, es única. No puede haber dos inversas iguales, distintas. Bueno. Voy a definir ahora una cosa que necesito solamente que sepan que existe para lo que viene después, que es una matriz. Estas cosas tienen otros usos en el álgebra. Nosotros las necesitamos para decir algunas cosas a posteriori. Se arma una matriz. ¿Se acuerdan cuando definimos los cofactores? ¿Qué era un cofactor? Es un número que se obtiene para cada elemento de la matriz, de una matriz cuadrada, donde
el cofactor es -1 a la I más J, que es la suma de los indicadores de fila y columna de la posición del elemento, multiplicado por el determinante de la matriz que resulta si elimino fila I, columna J. Es decir, que cada elementito tenía su cofactor, que finalmente es un número, porque es el signo, que está dado por -1 a la I más J, multiplicado por un determinante, que es un número. Entonces, si yo armo la matriz de cofactores, que es una matriz del mismo tamaño que la matriz A, armo la matriz de cofactores y hago la traspuesta de esa matriz, a esa se llama adjunta. No importa. Existe esa matriz. Lo importante es este teorema, que dice lo siguiente. Si yo tengo una matriz A cuadrada y la multiplico a la derecha y a la izquierda, o a la izquierda, es igual, es otra que conmuta, por su adjunta, el resultado es determinante de A por la identidad. ¿Qué dice acá? Esto lo que me importa es lo que dice acá. ¿Cómo es el resultado? Es una matriz cuadrada igual a la identidad, solamente que en la diagonal, en vez de tener unos, tiene el valor del determinante de A. Supongamos 3. 3, 3, 3, 3, 3. Ese teorema dice esto. ¿Qué nos importa de este teorema? Es que nos da la condición de existencia de la inversa. Y ahora les voy a mostrar cómo. El teorema dice esto, que a ver, acá tengo una matriz. A es una matriz n por n. La adjunta de A es una matriz n por n. ¿Cómo la armé? Calculé los cofactores, n por n cofactores, armé la matriz de cofactores, la transpuse y como es cuadrada me queda el mismo orden. Entonces tengo matriz por matriz, matriz por matriz. Resultado, número por matriz. Este número es el determinante de A. Entonces, como este número es distinto de 0, yo puedo dividir todos los miembros de esta mega igualdad, pues son 2 igualdades, todo puedo dividirlo por determinante de A, porque ¿cuál sería el único impedimento para dividir por un número? Que ese número fuera 0. Entonces, si ese número no es 0, puedo dividir acá, acá y acá por determinante de A. Entonces, ¿cómo me queda? 1 dividido determinante de A, supongamos que determinante de A valga 2. Entonces acá tengo un medio con este producto de matrices, un medio por este producto de matrices y un medio por este número por esta matriz. ¿Hasta acá? Me avisan si alguien se perdió. Bueno. Entonces, acá hice 2 cosas a la vez. Número 1, acá simplifiqué. Este número y este número lo simplifiqué. Tengo un medio y 2. Simplifico y me queda 1. Y acá lo que hice fue este numerito que está acá, que es un medio, lo meto en el medio de estas 2. ¿Para qué hago eso? Porque encontré una cosa. ¿Qué tengo acá? Tengo una matriz, que es la traspuesta en la matriz de cofactores, que está multiplicada por un número real, que es 1 dividido determinante de A. ¿Qué es eso? Es cada cosita que hay en los elementos de la matriz está dividido por determinante de A. Supongamos todos los numeritos divididos por 2. Pero encontré una matriz, que es la traspuesta a la matriz de cofactores dividido el determinante de A, que cuando yo la multiplico a la derecha y a la izquierda de A me da la identidad. Entonces, si encontré una matriz que multiplicada a la derecha y a la izquierda por A me da la identidad, esa matriz tiene que ser la inversa, y como vimos recién, la inversa es única. Entonces, esta matriz, no importa, está bien, nos da una... ¿Por qué pude poner el A adelante? Porque el producto de una matriz por un número real sí es conmutativo. Esto es un número. Este es un número real, es un medio. Entonces, es lo mismo poner un medio por A por otra cosa o hacer A por un medio por la otra matriz, ¿no? Entonces,
lo que quiero mostrar acá, claro, el A y adjunta de A no cambiaron de orden. Lo único que hice fue poner en el medio el número 1 sobre el determinante de A. ¿Qué es lo importante de este teorema? Es que esto solamente lo puedo hacer si el determinante de A es distinto de 0. Nos da una herramienta de cálculo de A', de A a la menos 1, pero después vamos a ver que hay formas mucho más fáciles de encontrar la inversa de una matriz. Pero nos da la condición de existencia. Para poder hacer todo esto que hice, el determinante de A tiene que ser distinto de 0. Es decir, que la inversa existe bajo la condición de que el determinante de la matriz sea distinto de 0. No me acuerdo quién, la clase pasada me preguntó, ¿para qué sirve el determinante? Bueno, uno de sus usos es este, para determinar la condición de existencia de la inversa. Si yo tengo una matriz cuadrada y quiero calcular su inversa para algo en la vida que necesite calcularla, tengo que ver si el determinante es distinto de 0. Si el determinante es distinto de 0, ya sé que existe. Después tengo el problema de encontrarla, que es un problema un poquito más complicado. Pero si el determinante es 0, ya puedo avisar no existe y no me preocupo más. Bueno. Bueno, esto es lo que acabo de decir, que si el determinante es distinto de 0, entonces existe, la inversa es esta cosa. ¿Qué es esta cosa? Es armar la matriz de cofactores, transponerla y dividir cada numerito por determinante de A, cosa que jamás en la vida vamos a hacer, se lo juro, por, no sé, por todo lo que quieran. Bueno, resumiendo lo que dije de matrices. Una matriz cuadrada es inversible y la matriz inversa la llamamos A a la menos 1 insisto, danger, A a la menos 1 no quiere decir 1 dividido A, quiere decir solamente, ¿cómo es que la puedo llamar a la inversa? La voy a llamar A a la menos 1. Tal que esa matriz, si la multiplico a la derecha y a la izquierda por A, me da la identidad. Y existe bajo la condición de que el determinante de la matriz A sea distinto de 0. En alguna bibliografía, y quizás en el práctico, ya ni me acuerdo, a la matriz que tiene inversa se la llama regular o no singular, y inversamente, si no tiene inversa, se la llama no regular o singular. Pero estos son nombres nada más. Y hay una cosa que vamos a necesitar en algún momento, y que no voy a demostrar, que es que si yo tengo un producto de matrices regulares, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo un producto de matrices donde todas tienen determinante distinto de 0, el producto del producto es inversible y se puede calcular así. Análogo a lo que pasaba con la transposición, ¿se acuerdan que queda dada vuelta? Igual esto es cosa de mandinga, no la vamos a demostrar. Quiero que quede acá lo siguiente. Si la matriz es cuadrada y tiene determinante distinto de 0, tiene inversa. Esa inversa es única. Y tiene la característica, la propiedad de que puede multiplicarse izquierda y a derecha de A y da siempre la identidad. Y si yo tengo varios productos un producto de varias matrices, si esas matrices todas tienen inversa, el producto también tiene inversa. Porque el producto de los determinantes, que eso también lo vimos el miércoles pasado, el determinante de un producto de matrices es el producto de los determinantes. Es decir que para calcular el determinante de un producto, uno puede calcular primero el producto, después calcular el determinante, o calcular el determinante de cada uno y multiplicar los resultados. Bueno. Otra cosa. Me olvidé de decir una cosa importante que me la vengo olvidando desde que empezamos. A ver, Lucila. ¿Me vas a preguntar algo? Ok. Lo que quería decir, no me acuerdo si todavía está, pero debería, que en el ejercicio 1 del práctico 1 y de cada práctico, se sugiere hacer un mapa conceptual de los temas que involucra este práctico. Si no se sugiere, se lo sugiero ahora. Y al final del práctico, creo que es
la idea era revisar el mapa conceptual que uno hizo al principio. Todos estos temas, dependencia e independencia lineal de filas y de vectores, determinante, existencia de inversa, y esto que voy a mencionar ahora, rango, y lo que sigue en la unidad 2 y lo que sigue en la unidad 3, está todo vinculado, parecen cosas sueltas. O sea, uno habla de determinante, define determinante, sus propiedades, qué sé yo, punto. Después aparece las operaciones elementales, punto. Después aparece la inversa, y ahí apareció un vinculito con el determinante. Ahora voy a definir otra cosa. Todas estas cosas están relacionadas. Sería deseable que pudieran pensar mapa conceptual o lo que se les ocurra, ¿no? Vincular todos estos conceptos, que son conceptos nuevos, ¿de qué manera se vinculan? Se definen dos cosas al cohete, porque son la misma, que es el rango fila y el rango columna de una matriz. ¿Por qué se definen separadamente? Y bueno, voy a empezar por lo que sigue, que es que el rango fila es igual al rango columna. Pasa que es contraintuitivo. Y voy a explicar por qué. El rango fila es el máximo número que tiene una matriz de filas linealmente independientes dentro de las filas. Y el rango columna es el máximo número de columnas linealmente independientes que tiene una matriz. Ahora, esta matriz no tiene por qué ser cuadrada, es una matriz de cualquier orden. Entonces podríamos tener, por ejemplo, una matriz de 3 filas por 5 columnas. Entonces, ¿qué es el rango fila? Es de esas 3 filas, ¿cuántas linealmente independientes hay? ¿Cuántas linealmente independientes podemos tener? ¿Cuántas filas linealmente independientes podemos tener de 3 por 5? A ver, me voy a pasar, voy a jugar un ratito con mi chiche nuevo, a ver. Esto, acá. Supongamos que tengo esta, ¿me ven acá? Alguien que me hable porque ahora no veo más nada, ¿eh? Sí, profe, se ve. Bueno, supongamos que tengo esto. Tengo 3 filas en R5 y tengo 5 columnas en R3. ¿Qué sería el rango fila? El rango fila sería de estas 3 filas, de la fila 1, fila 2 y fila 3, que están todas en R5, ¿cuántas linealmente independientes puedo conseguir? Como habíamos visto, en un espacio de dimensión 5, podemos conseguir hasta 5 filas linealmente independientes. ¿Estamos? Es decir, que el rango fila podría ser 1, si fueran todas una múltiplo lineal de la otra, 2 o 3. Listo, o sea, podrían ser las 3 linealmente independientes, o podría ser que una de ellas sea combinación lineal de las otras 2, o podría ser que las 3 sean linealmente independientes. ¿Qué quiere decir este caso? El caso que fuera el rango 1 sería que la fila 1, la fila 2 sería un múltiplo de la fila 1 y la fila 3 sería otro múltiplo de la fila 1, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significaría que el rango fuera 2? Que hay una fila, supongamos la fila 3, que es una combinación lineal de las otras 2. ¿Y qué significaría que el rango fuera 3? Significaría, o que las 3 sean linealmente independientes, significaría que alfa 1 por F1 más alfa 2 por F2 más alfa 3 por F3 da 0. Esto implica que los 3 alfas tienen que ser obligatoriamente 0. Esto significa la independencia lineal. Esto significa que acá hay una linealmente dependiente y acá significa que hay 2 linealmente independientes. ¿Estamos hasta acá? ¿Qué significa el rango fila de esta matriz? Bueno, si alguien no me sigue, que me avise.
Ahora miremos el rango columna. 5 columnas en R3. Tenemos la columna 1, la columna 2, columna 3, columna 4 y columna 5. Estas columnas son vectores de R3 y sabemos que el máximo de vectores linealmente independientes en R3 es 3. O sea que acá podemos tener una fila LI, dos columnas LI o 3 columnas LI. No podemos tener ni 4 ni 5. Entonces, me voy a volver para atrás. ¿Cómo hago para dejar de compartir acá? Listo, ahí estamos. Lo que dice este segundo teorema, este teoremita, es que el rango fila es igual al rango columna. Esto tiene una explicación geométrica, lo que pasa es que es complicado de ver geométricamente, porque en realidad lo que quiere decir esto es, ¿qué quiere decir la independencia lineal? Quiere decir, supongamos que tenemos 3 filas linealmente independientes. ¿Qué quiere decir la independencia lineal de las filas? Que tenemos 3 vectores, no importa en qué espacio están, pueden estar en el espacio de dimensión 14, no me importa, pero tengo 3 linealmente independientes. Quiere decir que tengo 3 direcciones que ninguna se puede obtener de las otras. Y eso genera un espacio de dimensión 3, ¿no? Si tengo 3 vectores linealmente independientes, tengo un espacio de dimensión 3. Lo que dice esto es que ese espacio de dimensión 3 que yo puedo armar con 3 filas linealmente independientes es el mismo que puedo armar con las columnas, con la misma información mirada por columnas. Lo que quiero que quede acá es que el rango de una matriz es el máximo número que puedo obtener de filas o de columnas, no me importa, linealmente independientes dentro de la matriz. Y tenemos dos particularidades, el rango de la matriz nula es 0 y el rango de la matriz identidad es 1. ¿Por qué? Porque la matriz identidad, todas las filas son linealmente independientes, porque la matriz identidad lo que reúne son los versores. ¿Se acuerdan que los versores son los vectorcitos de longitud 1 que están sobre los ejes? Entonces, en la matriz identidad 3×3 tenemos 1, 0, 0, que sería la unidad sobre el eje X, 0, 1, 0, que es la unidad sobre el eje Y, y 0, 0, 1, que es la unidad sobre el eje Z. Entonces, si tengo la matriz identidad, el rango es 1. Es n, porque todas las filas son linealmente independientes. ¿Estamos hasta acá? Entonces, resumiendo hasta acá. Yo voy haciendo como mini resúmenes, porque es donde se van vinculando las cosas. Vimos dos cosas que parecían separadas, que eran los vectores linealmente independientes o linealmente dependientes. Definimos la dependencia e independencia lineal, que quiere decir si existen maneras de conseguir unos vectores a partir de los otros. Eso sería la dependencia lineal. La independencia lineal es que la única manera de conseguir el 0 es multiplicar por 0, porque la información que aporta cada uno es esencial para la constitución del conjunto de vectores. También vimos la definición de determinante, vimos lo que era una matriz inversa y vimos las condiciones de existencia, que es el hecho que el determinante sea distinto de 0, por una parte. Después, vimos matrices elementales, que son las matrices que justifican la existencia de estas operaciones elementales que llamamos operaciones elementales, que eran intercambiar filas, multiplicar una fila por alfa y sumarle una fila múltiplo de otra. Y vimos que una matriz que se obtiene de otra aplicando estas operaciones elementales, se llaman matrices equivalentes. Y que esas matrices equivalentes tienen cambios en el determinante, pero no tienen cambios en el rango. ¿Y esto por qué es? Quiero que se acuerden de que habíamos visto, a ver si vienen ahora. Bueno, no, en algún momento lo mencioné. A ver, denme un cachito que me voy a mirar más adelante. Bueno, no sé dónde está. Ya vendrá. Habíamos visto unos
teoremitas que llamamos lemas, que era que los vectores cambiados de orden no cambiaban la independencia lineal, que si uno de los vectores era reemplazado por un múltiplo de... Si yo tengo un conjunto de vectores y a uno de ellos lo reemplazo por un múltiplo lineal, la independencia lineal del conjunto no se modifica, y si teniendo un conjunto de vectores linealmente independientes, eliminaba uno y lo reemplazaba por un otro vector del mismo plano que no estuviera en la dirección del anterior, entonces no se cambiaba la independencia lineal. Entonces lo que vamos a ver ahora, en un ratito más, es que el rango de una matriz no cambia cuando se aplican operaciones elementales. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Esta es la pregunta del millón que me hicieron la vez pasada. Las operaciones elementales, que son las operaciones estas que vimos recién, sirven por lo menos para 4 cosas. Para calcular el determinante de una matriz cuadrada, que lo voy a hacer ahora, para calcular el rango de cualquier matriz, que no sé si llego a hacerlo ahora, para calcular la inversa de una matriz cuadrada. O sea, las operaciones elementales no tengo que calcular la traspuesta de la matriz de cofactores. Con las matrices, con las operaciones elementales, puedo calcular la inversa también. Y para resolver sistemas de ecuaciones, que esto me quedó del año pasado, no es en un ratito, es el lunes que viene, que vamos a ver sistemas de ecuaciones de tamaño m por n. Hay un solo caso en esto que estoy diciendo ahora, donde las operaciones por columnas no sirven. Entonces, ante la duda, mi sugerencia es usen operaciones elementales con la fila. Modifiquen filas, total, ya está. Para lo que uno necesita es suficiente con hacer cuentas con las filas. Cuentas que son intercambiar, sumar a una fila un múltiplo de otra y multiplicar una fila por alfa. Esas 3 cosas se pueden hacer tanto por fila como por columna. En un solo caso no me sirve. Ya les voy a mostrar cuándo. No sé si alcanzo hoy a mostrar cuándo, pero entonces, ante la duda, si me sirve o no me sirve, usen filas. Olvídense de columnas. Vamos a empezar por cómo usar operaciones elementales para calcular el determinante de una matriz cuadrada. ¿Se acuerdan que nosotros definimos el determinante como, si es 2 por 2, 3 por 3, aplicamos la formulita de multiplicar así, esa es la cuenta? ¿Qué pasa si tengo una matriz más grande? ¿Cómo hago para calcular el determinante? Se pueden aplicar operaciones elementales en las filas de la matriz y obtener el valor del determinante. ¿De qué manera? El procedimiento es tratar de llevar la matriz haciendo operaciones elementales en sus filas a una cosa lo más parecida que podamos a una matriz triangular. Mejor superior, pero no importa si para el otro lado. Pero bueno, la práctica es hacerlo ahí, el triángulo de ceros ahí abajo. ¿En qué se basa este procedimiento? En el hecho de que en una matriz triangular, el determinante es el producto de los elementos de la diagonal. Es decir, que si nosotros llegamos acá, haciendo cuentas con las filas de la matriz, el determinante es esto por esto por esto. Los elementos de la diagonal. Listo. Y no hay que andar calculando cofactores, ni nada. Listo. Solamente sumando, intercambiando y multiplicando una fila por un número real, llegamos a esta cuenta y el determinante es el producto de los elementos de la diagonal. ¿Qué pasa si en el proceso encontramos una fila entera de ceros? Eso quiere decir que el determinante es 0, porque va a haber un 0 en algún punto acá, en algún lugarcito acá. Entonces el producto de los elementos de la diagonal va a dar 0. Ahora, que haya una fila de ceros cuando uno utiliza las operaciones elementales para tratar de llegar a esto y obtiene una fila de ceros, significa que esa fila, que ahora es de ceros, era combinación lineal de las otras, porque si no, ¿cómo consigo el 0 sin multiplicar por 0? Lo consigo haciendo una cuenta de las que son legales hacer
y eso significa que la fila, hay por lo menos una fila linealmente dependiente de las demás. Ahora voy a poner un ejemplo. Que la matriz tenga una fila de ceros, por lo menos una fila de ceros, significa que su rango no coincide con el orden, ¿no? Que si la matriz esta es 3×3 y obtengo una fila de ceros, el rango es 2. Si obtengo 2 filas de cero, el rango es 1. No se olviden que como estamos en el objetivo de calcular un determinante, estamos trabajando con una matriz cuadrada. ¿Qué hay que tener en cuenta para utilizar esta técnica para el cálculo del determinante? ¿Qué efecto producen las operaciones elementales sobre el determinante? Que si intercambiamos filas cambiamos el signo, que si multiplicamos una fila por alfa, el determinante resulta multiplicado por alfa, y que si sumamos una fila a un múltiplo de otra, no cambiamos el valor del determinante. Entonces, pensé que iba a poner un ejemplo. Bueno, después hago un ejemplo, si hace falta. Porque en realidad, a ver, ¿habíamos hecho un ejemplo de esto la vez pasada para cálculo del determinante? Creo que sí, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien se acuerda. Si en la clase pasada vimos el uso de las operaciones elementales para calcular un determinante. Bueno. Voy a mostrar cómo se usa esto para calcular el rango de una matriz cuadrada. Cómo se utilizan las operaciones elementales para calcular el rango de una matriz cuadrada. De una matriz cualquiera, no cuadrada. Determinante de una matriz cuadrada, rango de una matriz de cualquier orden. Lo importante es que, no importa el objetivo, siempre estoy haciendo lo mismo. Estoy haciendo 3 cuentas posibles con las filas de la matriz. Para el rango, para el determinante, trato de ir hacia una forma triangular para usar este teorema que conocemos, que es que el determinante de una matriz es el producto de los elementos de la diagonal. ¿Qué hacemos cuando quiero calcular el rango? Lo que voy a hacer es exactamente lo mismo. El procedimiento es tratar de llevar la matriz, que ahora es rectangular, a una cosa que tiene esta forma, donde voy a identificar las filas linealmente independientes, que eso no necesito hacerlo, digamos, se hace solo. Ubico arriba las linealmente independientes y las linealmente dependientes las pongo acá abajo. Como son linealmente dependientes de las otras, voy a poder conseguir combinaciones lineales que me produzcan el 0 con estas filas de acá arriba. Entonces voy a poder transformar en 0 estas de acá abajo. El rango de la matriz es la dimensión de este cuadradito de acá, que es la cantidad máxima de filas linealmente independientes que conseguí. Esa es la definición de rango. Como dije recién, el procedimiento para el cálculo del determinante o el rango es el mismo. Entonces, acá está el ejemplo. Lo que voy a hacer es, voy a tratar de hacer esto con operaciones elementales fila. Es decir, transformar armar un triángulo de ceros abajo de la diagonal principal. ¿Qué puede pasar cuando lleve este procedimiento adelante? Pueden pasar 2 cosas. Logro una matriz triangular, supongamos que la matriz es cuadrada, en este caso, logro un triángulo máximo, que es del tamaño de la matriz, entonces el rango es igual al orden. O puede pasar que no logre que me aparezcan filas de ceros. Si me aparecen filas de cero, si estoy calculando el determinante, ya sé que el determinante es 0. Si estoy calculando solamente el rango es el orden menos la cantidad de filas de ceros que conseguí. Voy a poner un ejemplo. Bueno, antes del ejemplo. ¿Qué pasa si la matriz no es cuadrada? En el caso de cuadrada, voy a poder conseguir quizás un triángulo del tamaño N, un triángulo, digamos, que sea grande como la matriz. Si la matriz no es cuadrada, pueden pasarme 2 cosas, esta o esta, o sea, que tenga más columnas que filas o más filas que columnas. Y puedo
obtener, ¿cuál sería? Supongamos que esta matriz es 3 por 5. ¿Cuál es el triángulo más grande que voy a poder conseguir? Va a ser 3 por 3, que sería la máxima cantidad de filas linealmente independientes que puedo conseguir. Si la matriz es 5 por 3, el cuadrado más grande que puedo armar, que sería la cantidad de filas linealmente independientes que puedo conseguir, es 3 por 3. Entonces, me van a aparecer obligatoriamente filas de ceros en este caso. Acá no obligatoriamente. Bueno, y en cualquier caso, ya sea que la matriz sea rectangular así o rectangular así, la cantidad de filas linealmente independientes, que es el tamaño del triángulo más grande que puedo formar, es el rango de la matriz. Bueno. Voy a calcular ahora sí voy a hacer un ejemplo, el rango de esta matriz. Esta matriz tiene 3 filas y 4 columnas. ¿Cuánto podría valer el rango? Exacto. El rango puede valer 1, 2 o 3. ¿Por qué no puede valer 4? Porque el máximo número de filas linealmente independientes, el rango es el máximo número de filas o columnas linealmente independientes que tiene la matriz. El máximo número de filas linealmente independientes que consigo es 3. Entonces el rango máximo es 3. Por otra parte, los vectores mirados como columnas son 4 vectores en R3 y ya vimos que en R3 puedo conseguir como máximo 3 vectores linealmente independientes. Ahora, ¿por qué no puede valer 1? O sea, yo miro esa matriz y digo el rango no puede ser 1. ¿Por qué no puede ser 1? Cuando yo tomo agua, ustedes me tienen que contestar. Ah, bueno. ¿Cómo tendrían que ser? 3 vectores, acá tengo 3 vectores, ¿no? En R4. 3 vectores de 4 dimensiones, en un espacio de dimensión 4. ¿Cómo tienen que ser? 3 vectores, vamos a empezar más despacio. ¿Cómo tienen que ser 2 vectores en cualquier espacio para ser linealmente dependientes? Vamos a un espacio más chiquitito, a ver. Geométricamente es la pregunta. No solo en el mismo plano, Melissa. Exacto. Uno tiene que ser múltiplo de otro. ¿Y qué quiere decir eso geométricamente? En el plano, en un espacio. A ver, voy a... Exacto, están en la misma recta. Entonces, 2, para ser linealmente dependientes, tienen que estar en la misma recta, 2. Y 3, o sea, acá lo que estamos diciendo, si el rango es 1, es que de estos 3 hay uno solo que es linealmente dependiente. Entonces, ¿qué querría decir? Que los 3 tienen que tener la misma dirección, o sea, que todos tendrían que ser un múltiplo del otro. O sea, que si este debería ser 2, 4, 2, 8 y este debería ser 3, 6, 3, 12. O sea, que no 9. Es decir, que para que fuera 1, los 3 vectores tendrían que ser, claro, a simple vista no parece ser y no es, porque para que estos 3 vectores fueran los 3 linealmente dependientes, es decir, que hubiera uno solo que fuera linealmente independiente, los otros 2 tendrían que ser múltiplos de esos. Y ya, el segundo no es múltiplo y el tercero no es múltiplo, porque difieren en las 2 últimas componentes. Entonces, no puede ser que los 3 sean linealmente dependientes, que hubiera uno solo linealmente independiente. A ver. Ay, alguien estaba escribiendo y no sé qué pasó. Bueno, quedó claro esto entonces. ¿Cómo me armo un conjunto de 3 vectores que sean, de los cuales haya uno solo linealmente independiente y son 3 en la misma recta? Entonces, y este no es el caso, claramente, porque lo veo acá, porque este no es el doble de este,
las dos primeras componentes sí, pero las otras no, y este no es igual a este, las dos primeras componentes sí, pero las otras dos no. O sea que listo. Uno no puede ser. Entonces puede ser 2 o 3 el rango. ¿De qué va a depender? Si entre estos tres hay una combinación lineal de dos de ellos que me dé el tercero o no. Entonces, ¿qué va a pasar si es 2 el rango? Si el rango es 2, ¿qué va a pasar si es 2? La pregunta es qué va a pasar cuando yo haga operaciones elementales con la fila. Uno va a hacer combinación lineal de los otros dos, y entonces, ¿qué va a pasar si hay una combinación lineal en la fila? Se me va a hacer una fila de ceros. Exactamente. Entonces, si el rango es 2, voy a obtener algo así, cuando trate de armar mi triángulo. Y si el rango es 3, me va a pasar algo así, que va a ser el triángulo máximo que puedo conseguir. Entonces, con esto en mente, voy a empezar a hacer las cuentitas. Una cosa importante es que uno acá va a ciegas, o sea, uno no sabe cuando agarra esto cuál es el rango. O sea, no sabe cuál es la dependencia, si existe alguna dependencia lineal entre las filas de esta matriz. Entonces, el procedimiento consiste en lo siguiente: en armarse un 1 acá arriba y hacer ceros en la columna para abajo, armarse un 1 acá y hacer ceros en la columna para abajo, y así siguiendo si tengo una matriz más grande. Entonces, lo que voy a hacer es, con este 1 que está acá arriba, me voy a hacer un 0 en este 2, en ese lugar, y un 0 en este lugar. Cuando esté trabajando en la columna que corresponde al primer número que se llama pivote, ese número, con ese número 1 que aparece en el lugar 1, 1, voy a hacer un 0 en el lugar 2, 1 y un 0 en el lugar 3, 1. Cuando esté haciendo ceros en esa columna, no me preocupo por lo que pasa en el resto. Trabajo solamente pensando en esa columna. Entonces, voy a hacer primero un 0 acá. ¿Qué cuenta puedo hacer? Cuando digo cuenta, quiero decir alguna de las tres operaciones elementales. ¿Cómo hago para hacer un 0 en ese lugar 3, 1? Si les es más fácil, habiliten el micrófono para hablar, ¿eh? A mí me da igual. Le resto a la fila 3 la fila 1 directamente. No hace falta, o sea, el múltiplo es multiplicado por 1, ¿no? Es decir, la cuenta que voy a hacer es esta. Ahí. A la nueva fila 3, porque voy a modificar la fila 3, la voy a obtener restándole a la fila 3 la primera fila. Esto que voy a hacer ahora, que lo voy a hacer así, como acabo de mostrar, no es otra cosa que multiplicar a la izquierda por una matriz elemental del tipo T de tomate, sub 3, 1, es decir, voy a modificar la 3 usando la 1, de 1, porque la voy a multiplicar, de menos 1, porque la voy a multiplicar por menos 1. Pero nada, eso, que para que sepan que esto viene de esas matrices elementales que vi recién. Entonces, cuando haga esto, voy a obtener como resultado esta matriz. ¿Qué hice? 1 menos 1, 0, 2 menos 2, 0, 6 menos 1, 5, 7 menos 4, 3. Listo. Ahora voy a hacer un 0 acá. Acuérdense que voy rumbo hacia este triángulo. ¿Podría haber empezado por otro lado? Sí, podría haber empezado por otro lado. Cualquier cosa que haga me va a conducir a lo mismo, porque si existe una combinación lineal va a aparecer en algún momento. Lo que pasa es que algunas cuentas modifican cosas que ya había modificado, y eso es un problema. A ver, leo cosas acá. La pregunta es, sí, se adelantaron a la pregunta. Sí, a ver, la pregunta era, ¿qué cuenta puedo hacer? La nueva fila 2 es, a ver. Bueno, voy a contestar dos cosas acá que importantes. A Melissa. Siempre la cuenta es
a la fila que voy a modificar le sumo o le resto un múltiplo de otra. O sea, tu cuenta F'2 igual a 2F1 menos F2 no está bien. Sería la F'2 igual a F2 menos 2F1, ¿no? En ese orden. A la fila 2 le hago una cosa. Y la pregunta es, ¿le resto un múltiplo de la primera o de la última? La última, Lucila, ya la perdí. Ahora la última es esta. O sea que ahí estoy frita con la última. O sea, solamente me queda la primera para modificar, ¿no? Entonces, la única cuenta que puedo hacer es esta, que es la nueva fila 2, la obtengo como la vieja fila 2 menos 2 veces la fila 1, que es sumarle la fila 1 multiplicada por menos 2. Esta matriz ya no es más, o sea, la matriz con la que estoy trabajando ya no es más la primera, es otra. Entonces, cuando haga eso voy a tener a esta fila le resto 2 veces esta. 2 menos 2, 0. Este 0 viene de cajón porque es lo que estoy buscando. Ya sé que quiero un 0 ahí. Este 0 ¿de dónde sale? De hacer 4 menos 2 por menos 2. Este 2 por 2, digamos. Este 1 sale de hacer 3 menos 2, que es 1. Y este menos 3 sale de hacer 5 menos 8. Y ahora necesito voy a hacer un 1 acá. ¿Necesito hacer un 1 acá? La verdad que no, porque, o sea, podría hacer un 0 acá, a ver, porque no sabemos si esta fila es un múltiplo de esta. Voy a hacer un 0 acá, porque si hago un 0 acá y este me queda distinto de 0, estos son linealmente independientes. Si cuando intento hacer un 0 acá, este desaparece y se transforma en un 0, son linealmente dependientes. Lo que pasa es que se ve que no son, ¿no? Porque la relación proporcional entre estas dos componentes no es la misma que entre estas dos componentes. Voy a hacer la cuenta. ¿Qué cuenta puedo hacer ahora para hacer un 0 donde está este 5? Voy a tomar agua. Ahí ya se ve que el rango es 3. ¿Cuál sería la cuenta que puedo hacer para hacer un 0 ahí donde está ese 5? Ay, Sabrina, me aparecieron unas cosas, unos simbolitos que no entiendo nada, lo que no dice nada. No se escribió, sí. Bueno, lo que tengo, a ver, ¿qué opciones tengo acá? La opción es usar la fila 1 o usar la fila 2. ¿Qué pasa si uso la fila 1? Si uso la fila 1, se me va a deshacer este 0 de acá y este 0 de acá, que no lo quiero. Entonces no me queda otra que usar la fila 2. La nueva fila 3 es la vieja fila 3 menos 5 veces la fila 2. Fíjense que las cuentas estas no son difíciles, son re sencillas. Y lo único que estoy haciendo es sumar y restar números multiplicados por otros números. Y el resultado es este. Listo. Con este número, este 18 acá, no lo puedo transformar nunca en un 0. Porque cualquier cosa que haga para transformar ese número en un 0 va a modificar estos. Si utilizo la fila 2 me va a aparecer una cosa acá. Y si utilizo la fila 1 me van a aparecer cosas acá. Entonces, esos tres vectores son linealmente independientes y el rango es 3. Fíjense que las cuentas no son complicadas y quería mencionar lo siguiente. Acá voy a hacer otro ejemplito para mostrar qué significa que aparezca una fila de ceros. En este ejemplo, lo que hice acá fue modificar la fila 2 haciendo la fila 2 menos 2 veces la fila 1. Lo mismo que hicimos recién, pero con otra matriz. Entonces me quedó un 0 acá, un 0 acá y un 1 acá. ¿Qué hice? 2 menos 2, 4 menos 4, 3 menos 2. Y me quedó un 1 acá. Después, modifiqué la fila 3 haciendo la fila 3 menos la fila 1. Entonces me queda 1 menos 1, 0,
2 menos 2, 0, 6 menos 1, 5. Y fíjense que acá yo ya me doy cuenta que la fila 2 y la fila 3 son una múltiplo de la otra. Entonces, lo que voy a hacer es, a la fila 3 le resto 5 veces la fila 2 y me queda una fila de ceros, ¿no? Entonces acá en 3 pasos, con 3 cuentitas elementales, llegué a una fila de ceros. Lo que quiero mostrar es qué significa que haya una fila de ceros. Más que mostrar, es como que quiero remarcar qué significa que aparezca una fila de ceros cuando uno hace estas cuentas. Este F3 que aparece acá, ¿no? Esta cuenta es la que dice ahí, ¿sí? F3 menos 5 F2. Es esta cuentita que aparece acá. Este F3 que aparece acá, en esta cuenta, es la fila vieja 3, que es esta. Y esta vieja fila 3 se obtuvo haciendo la anterior menos F1, ¿no? Voy poniendo en el colorcito que corresponde la cuenta que hice. A ver, arranco de vuelta. Esta es la última cuenta que hice. El problema acá que tengo es un problema de notación, porque yo llamé prima a la nueva y sin prima a la vieja. Pero la vieja fue la nueva anterior y así siguiendo. Entonces, por eso usé los colorcitos. Esta es la cuenta original. F'3 igual a F3 menos 5 F2 me da 0. O sea, tengo F3 menos 5 F2 me da 0. Ahora, ¿quién es esa F3? Esa F3 es la fila 3 de la matriz anterior que se obtuvo haciendo F3 menos F1 de la anterior. Acá, ¿no? Este F3 menos F1, esta fila 3 se obtuvo haciendo esta cuenta con esta matriz de acá. Y después, esta F2 la obtuve haciendo esta cuenta con las filas de la matriz original. O sea, si yo encadenara todas las cuentas referidas a la matriz original, haciendo esta cuenta, F3 menos F1 menos 5, F2 menos 2, F1, me daría 0. Agrupando acá un poquitito, me queda F3 menos F1 menos 5 F2 más 10 F1, distribuí ahí un poquitito, y reordenando me queda 9 F1 menos 5 F2 más F3. ¿Qué es eso? Esa cuenta. Es una combinación lineal de F1, F2 y F3 que me da 0, donde los coeficientes no son 0. Es decir, esto muestra que F1, F2 y F3 son linealmente dependientes, porque existe una combinación lineal de los tres vectores F1, F2 y F3 que da como resultado el 0 sin necesidad de multiplicarlos por 0. Entonces, la aparición de una fila de ceros es una evidencia de la dependencia lineal de las filas. A ver. Bueno, eso es lo que acabo de decir. Las filas son linealmente dependientes. Bueno. Y acá aparecieron los lemas que quería decir hoy. Me aparecieron extemporáneos. Esto tendría que haber aparecido en otro momento. ¿Se acuerdan esos lemas que yo mencioné hace un ratito, que había dicho en la clase pasada, que dice que si yo tomo dos vectores y los cambio de lugar, si son LI y los cambio de lugar, siguen siendo LI? ¿Qué quiere decir eso? Si tengo un vector acá y un vector acá, y después los cambio de lugar, aparece el B1 y el B2 cambio de lugar, la independencia lineal no se modifica, porque lo que estoy haciendo es mirando en qué orden los estoy considerando nada más. Si ya no estaban en la misma dirección, si los agarro en otro orden, siguen sin estar en la misma dirección. Segundo lema, si a uno de los vectores lo reemplazo por un múltiplo lineal, la independencia lineal se mantiene. ¿Por qué? Porque estoy reemplazando este vector por otro representante de su misma recta. Vuelvo para atrás porque me olvidé decir algo. ¿Qué es esto? Esto no es otra cosa que intercambiar dos filas. ¿Qué es esto? Esto no es otra cosa que multiplicar una fila por alfa. ¿Y qué es esto que hacíamos con los vectores? Que lo que hacíamos era, tomábamos dos linealmente independientes y a uno de ellos lo reemplazábamos por un vector constituido ¿de qué manera?
al vector B1 le sumaba alfa por el vector B2. ¿Qué estaba haciendo con eso? Estaba sacando uno de los vectores y reemplazándolo por otro del mismo plano que no estuviera en la dirección ni de él ni del otro. ¿Qué es esto? Es sumarle una fila a un múltiplo de otra. Es decir, que estas tres operaciones elementales que estoy utilizando acá no son otra cosa que estas tres cosas que habíamos visto el miércoles pasado, que hablan sobre la combinación lineal de vectores. Es decir, estas operaciones que estoy haciendo para calcular, para buscar el rango de la matriz, lo que hacen es evidenciar las dependencias lineales. Y que si los vectores eran linealmente independientes, estas operaciones no modifican la independencia lineal. Entonces, por eso es que aplicar las operaciones elementales sobre la fila de una matriz me permite calcular el rango, porque estoy buscando cuál es el máximo número de filas linealmente independientes que tiene una matriz. ¿Podría hacerlo con columnas? Sí, mejor que no, pero se podría. Entonces, lo que acabo de decir acá, las operaciones elementales no modifican la dependencia y la independencia lineal de las filas o columnas de una matriz, por lo tanto no modifican el rango. Entonces, por eso puedo aplicar estas operaciones elementales para el cálculo del rango. Bueno, y lo que nos queda es cómo hacer para usar estas cosas para calcular la inversa de una matriz cuadrada, que eso lo voy a explicar el miércoles. Igualmente, creo que pueden avanzar bastante en el práctico, sobre todo con la parte de rango y de matrices elementales, y el miércoles terminamos de ver con esto la unidad 1. Ahora, para los que se sumaron un poquito más tarde, voy a... les recuerdo que Astrid no pidió nada, dijo que ya subió a Pedco la presentación que va a pasar ahora a las 3 y un script con el que van a trabajar que me dijo que lo tengan bajado, así lo pueden ir ejecutando con ella durante la clase de R que empieza a las 3. Así que bueno, si alguien tiene alguna pregunta, me la hace y si no, arrancamos desde acá el miércoles que viene. Ya tienen subido todo este PowerPoint, está todo subido. Y nos vemos el miércoles a las 2. No sé si hay alguna pregunta.